אפשר לתקן. Pocos días antes de Purim, tenemos que tratar de entender a qué se debe esta alegría especial que tenemos en Purim. Hay muchas fiestas en las cuales celebramos y en todas tenemos la mitzvah de tener simja. La mitzvah de la Torá, de Besamachta, Bejaqueja, es una mitzvah que se dijo sobre todas las fiestas, pero de todas maneras se nota que hay una diferencia entre la forma que celebramos o nos alegramos en Purim y la alegría que tenemos en otras fiestas. ¿A qué se debe? ¿Por qué se tiene que celebrar distinto? Al fin de cuentas, el milagro de la salvación, cuando, por ejemplo, salimos de Egipto, también fue muy grande. También necesitamos que Hashem haga un milagro, un gran milagro para salvarnos. Y de todas maneras, nuestra forma de celebrarlo es, sí, con alegría, pero una alegría mucho más seria, mucho más contenida. Mientras que en Purim, que fue un milagro también de salvación, se ve que tenemos que tener una alegría muy especial, una forma de celebrarlo muy particular. La pregunta es a qué se debe. ¿Por qué tenemos que tener esta simjá tan diferente? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué tratamos de conseguir? Para poder entender eso, quizás tenemos que entender un poco más en profundidad en qué consiste esta alegría, en qué consiste la risa. La verdad es que la pregunta es curiosa. ¿Por qué un chiste es chistoso, por ejemplo? ¿Qué nos hace reír? Rav Pinkus explica que la razón de la risa es siempre una sorpresa. Lo que hace que un chiste sea chistoso es que pasó algo inesperado. Pasó algo no solamente inesperado, sino quizás en una dirección inversa de lo que se veía venir. Esa sorpresa es lo que despierta la alegría. Es decir, si cuando nosotros sentimos una limitación, algo estrecho, lo llamamos en hebreo una tzagá. Es algo tzab, es algo estrecho. El dolor, el sufrimiento, siempre se simboliza por una sensación de como si fuera que una persona está en un lugar estrecho. Mientras que la alegría es justamente cuando uno siente que se rompen esos límites. Hay una sorpresa para bien, de libertad, que ya no estás limitado, sino que se rompió esa estructura de forma sorpresiva. En ese momento en que se rompe la estructura, ahí es cuando se siente una risa, cuando hay una sorpresa, un cambio repentino. Eso es un chiste. Es por eso que no se puede contar un chiste por segunda vez, porque de segunda vez ya no hay una sorpresa. De la misma manera que cuando una persona está bien, ya está bien, entonces tampoco siente tanta alegría. La alegría se siente cuando estaba incómodo, estaba en una situación estrecha y se libera. Y si lo pensamos, eso es el concepto de placer muchas veces. Que hay una sensación de necesidad, una carencia, una presión que se libera. Esa libertad es lo que causa el placer, es lo que causa la risa, y es lo contrario de lo que nosotros llamamos una tzagá, un dolor, un problema, que, como dijimos, la palabra tzagá significa algo tzab, algo estrecho. Entonces, un chiste es chistoso porque rompe un esquema. Una alegría, una risa, es cuando una persona logra liberarse. En el momento que logra liberarse de algo que lo limita, algo que lo hace sentir estrecho. En todas las fiestas, Hashem nos salvó de un problema que teníamos. Sin duda, hay un nivel de alegría, de agradecimiento, de Hakagat Tov, y eso es lo que celebramos en las fiestas, del milagro que Hashem hizo por habernos salvado. Si es en Pesach, que celebramos la salida de Egipto, y en todas las demás. Pero Purim tiene una particularidad. En Purim pasó un cambio repentino, que no solamente era inesperado, sino que fue justamente inverso de lo que se veía venir. Am Israel estaba en una situación muy peligrosa, estaba a punto de ser exterminado. Y de repente cambia todo drásticamente, y no solamente que se liberan de esa esclavitud, sino explica Rav Tzadok HaKohen, sino que se invirtió completamente. Ishletu a Yehudim besoneem. Los Yehudim gobernaron sobre las personas que los querían destruir. Entonces se cambió en forma inversa en absoluto, en 180 grados. No solamente que se salvaron del problema, sino que ahora al revés, todos los que los estaban persiguiendo pasaron a ser los que tenían que huir y escaparse. Los enemigos de Am Israel se empezaron a convertir, se querían convertir al judaísmo, porque se cambió todo repentinamente y en forma absolutamente opuesta. Eso ya no es simplemente una alegría, es una risa.
Es algo sorprendente, es como un chiste. Esto no se puede creer. Parecía estar todo mal, parecía que estábamos en la peor situación, estaba el decreto más grave que había pasado en la historia. Quizás fue la primera vez que Am Israel tenía una amenaza de ser absolutamente destruido. Porque en Egipto los querían esclavizar, los griegos los querían influir culturalmente. En Purim nos querían exterminar por completo. Ya estaba absolutamente todo listo para eso. Pero de todas maneras cambió todo repentinamente. Y cambió en forma inversa. Eso no es solamente una salvación, es algo chistoso, es algo que te causa risa, para bien, obviamente. Es como un chiste que nos salvó la vida. Eso es lo que celebramos en Purim, por eso la alegría tan particular de Purim. Es una alegría de risa, de sorpresa, de un cambio repentino, de un cambio drástico. La idea de Purim, lo que queremos en el fondo internalizar dentro de nosotros, es que también cuando las cosas parecen estar mal, también cuando las cosas no se entienden, en verdad hay algo profundo que está pasando. Porque también en Purim, las circunstancias se fueron dando de una manera que parecían estar absolutamente mal, pero era todo para revelar que al final todo lo que había pasado era para bien. Porque como dijimos, Am Israel terminó después de Purim mucho mejor de lo que estaba antes de empezar. Entonces al final se descubrió que todo el proceso era para bien, incluso cuando no se podía ver. Entonces en el fondo es como, eso nos revela que hay una especie de disfraz, una máscara, que pareciera ser que está todo mal, pero en verdad, de repente Hashem quita la máscara y se descubre que estaba todo bien. Era toda una imagen, toda una ilusión. En verdad, repentinamente nos damos cuenta que todo lo que estaba pasando era para algo positivo. Entonces en Purim nosotros tratamos de sentir eso. Porque cuando ya vimos que eso Hashem lo hizo una vez, cuando una vez ya abrió la cortina y reveló lo que estaba pasando detrás de todo, entonces entendemos que también hoy, cuando esté pasando algo que parece ser difícil, algo que no entendemos por qué está sucediendo, en verdad es solamente un disfraz, es solamente una máscara. Detrás de todo hay un proceso que está avanzando para bien, que no siempre lo entendemos, pero sí sabemos que así es, porque ya pasó, ya se reveló una vez ya se abrió la cortina. Entonces ya sabemos lo que está pasando detrás, también si es que no podemos entender en cada momento qué está pasando o por qué está pasando. Eso nos da una alegría hoy día. Entonces en Purim nosotros tratamos de, en el fondo, internalizar un nivel mucho más alto de emuná. Sentir esa alegría, incluso sin saber todavía cómo se van a resolver nuestros problemas actuales. Pero sabemos que eso va a pasar. Y sabemos que en el fondo, también ahora, está todo bien. Simplemente no lo podemos ver, porque está todo oculto. Pero en el fondo de las cosas están avanzando para ser mejores de lo que estaban hasta ahora. Este concepto de la risa, que dijimos que siempre existe solamente en un estado de sorpresa, naturalmente hace que la gente trate de alegrarse y buscar cosas nuevas para disfrutar. Porque ya dijimos que lo bueno que tenemos no nos alcanza. Las cosas cómodas que ya están no nos causan esa risa. Solamente cuando una persona está incómoda o cuando tiene un problema y se libera de ese problema, ahí es cuando empieza a disfrutar y siente esa sensación de alegría. Es solamente cuando es algo nuevo. Cuando es algo ya que nos acostumbramos, no da esa sensación. Tiene que haber una incomodidad para disfrutar de la libertad. La libertad en sí misma es algo que no se puede apreciar, no se puede aprovechar, no se puede disfrutar. Entonces Hashem en el fondo lo que hace a veces es cerrar la cortina para que sintamos una carencia, pero es una carencia en el fondo como una ilusión, porque cuando Hashem va a abrir la cortina nos vamos a dar cuenta que estaba todo bien. Pero si la cortina estuviese abierta desde el principio, no sentiríamos esa alegría. No sentiríamos esa explosión de risa, esa libertad, esa liberación del problema, porque sentíamos que estaba todo bien. Todo el plan de la historia, en el fondo, dice el Ramjal, es que Hashem se oculta para después revelarse. Justamente porque se ocultó es lo que permite disfrutar de la revelación. Si no, no podríamos disfrutar de la revelación. Es un poco lo que pasa en personas que tratan de vivir una vida muy liberal. Una persona siente que si va a vivir en forma muy liberal, entonces va a estar muy contento, porque no tiene límites, no hay nada que le impida hacer lo que quiera, y va a sentir una alegría constante. Pero en verdad eso no es cierto. Porque si una persona está libre todo el tiempo, no tiene obligaciones y no tiene limitaciones, entonces tampoco puede disfrutar de esa libertad, porque no está la novedad. Es como un chiste que te lo contaron por segunda vez, que ya no tiene ninguna gracia. La vida liberal no es una vida alegre, al revés, es una vida que te impide estar alegre, porque no te permite esa sensación de libertad.
Es como cuando una persona, supongamos que durante todo Shabbat no usó su teléfono, entonces quizás lo va a disfrutar más cuando lo use el domingo, pero si no, no lo va a poder disfrutar, porque está todo el tiempo usándolo. La libertad extrema impide la sensación de libertad. Es imposible sentir la alegría por algo cuando lo tienes todo el tiempo. La alegría existe solamente en lo novedoso, solamente cuando se rompe un esquema, solamente cuando hay una novedad más agradable de lo que estaba hasta ahora. Entonces, por eso es que la motivación siempre existe exclusivamente en cosas nuevas. Cuando nos acostumbramos, perdemos la motivación. El día más triste del año es Tisha B'Av. Y la razón por la cual se fijó ese día, ¿por qué Am Israel llegó a estar en un estado en el cual se justificó, digamos, la destrucción del templo y todo lo que implica Tisha B'Av? Pues dice la Torá que cuando Am Israel, es una profecía que se dijo antes de que Am Israel llegue a la tierra de Israel, pero ya antes de entrar, hay una profecía en el Humash que dice que cuando Am Israel va a llegar a la tierra de Israel y se va a Noshantem, se va a envejecer emocionalmente, entonces eso es lo que va a provocar que Am Israel pierda la energía, pierda la motivación, empiece a caer espiritualmente, y lo que va a terminar al final en la destrucción del templo y salir a la Galut, perder en el fondo la tierra de Israel momentáneamente. Es decir, explica Gabirsh que lo que más provoca la destrucción es sentirse envejecido, es decir, perder esa motivación, cuando ya sientes que es algo que ya lo tienes, y como ya lo tienes no te causa alegría, no te causa motivación, no tiene gracia, y como no tiene gracia, se pierde esa energía, la motivación, y terminas bajando de nivel, bajando de energía, lo cual termina afectando tu cumplimiento de mitzvot. La solución, el polo opuesto de Tisha B'Av es Purim. Porque cuando empieza el mes de Av disminuimos la simja, cuando empieza el mes de Adar aumentamos la simja. Entonces el polo opuesto de la sensación de vejez que implica Tisha B'Av, vejez en el sentido de que las cosas ya son viejas, no son novedosas, entonces en Purim lo que se celebra es justamente la sensación de renovación. Sentir que las cosas se están pasando ahora, son nuevas, se está liberando algo, está pasando algo que no estaba pasando hasta ahora. Ese es un sentimiento que siempre tenemos que mantener para lograr realmente disfrutar de lo que hacemos y hacerlo con energía y motivación. No se puede disfrutar de lo que ya tenemos, a pesar de que se suele decir que uno tiene que estar contento con lo que tiene. En verdad es imposible estar contento con lo que uno tiene. No se puede, porque lo que uno tiene ya te acostumbraste, y en el fondo cada día que pasa se quita la motivación porque se quita la sensación de renovación. Entonces, para estar contentos de verdad, tenemos que estar en un proceso de hidush, lo que se llama, en un proceso de renovación donde estamos creciendo, estamos avanzando, estamos rompiendo esquemas y descubriendo cosas nuevas. Es la única momento en el cual se siente esa energía. Y tenemos que alimentarnos de eso. Si entramos en una rutina, espiritualmente hablando, entonces cada día vamos a estar peor, porque nos estamos acostumbrando, estamos perdiendo la energía, estamos perdiendo la motivación. La motivación entonces no es porque estamos bien, la motivación es porque estamos cada día mejor, que no es lo mismo. Porque si uno estuviera bien todo el tiempo, no estaría alegre. Si una persona está bien, cómoda y contenta con todo lo que tiene, entonces en el fondo pierde la motivación. Y es un poco paradójico, porque las personas sienten que cuando consigan todo lo que quieran, van a estar alegres. Pero en verdad es todo lo contrario. Cuando uno consigue todo lo que quiere, se acaba la motivación y ya no hay ninguna renovación que le permita alegrarse. Entonces no se puede, no es cierto que cuando uno tenga todo va a estar bien. Lo que uno necesita no es tener todo, sino estar avanzando. Es un proceso de crecimiento, donde hay renovación, donde estoy avanzando y descubriendo cosas que no había descubierto hasta ahora. Esa es en el fondo nuestra tarea. No ser conformistas, no quedarnos en nuestra zona de confort, por decirlo de alguna forma, sino estar conquistando cada vez terreno y descubriendo cosas nuevas. La motivación se va a conseguir solamente cuando entremos en ese proceso. Hay un dicho famoso del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice que una persona no puede mantener su nivel espiritual en forma constante. O creces o bajas. O estás mejor o estás peor. Pero no puedes estar igual. Es como
Él lo comparan muchas veces con un pájaro, un ave que está volando. Si está moviendo las alas, entonces está subiendo. Pero si no, está perdiendo altura. No se puede mantener justo en la misma altura todo el tiempo. Así también somos nosotros. Una persona no puede mantenerse en su mismo nivel, sino que tiene que estar o subiendo, y si no está subiendo, automáticamente está bajando. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué una persona no puede mantener su nivel? ¿Que acaso no puedes estar estable? ¿Tienes que estar todo el tiempo cambiando? ¿A qué se debe esa idea de que uno tiene que estar o creciendo, y si no está creciendo, seguro está bajando? La respuesta es lo que acabamos de estudiar. Cuando una persona se acostumbra a su nivel, entonces eso mismo hace que baje. La energía, la motivación se pierde cuando uno no hace cosas nuevas. Entonces, no crecer significa automáticamente bajar. Porque no crecer significa que no hay renovación. No estás descubriendo cosas nuevas. No estás rompiendo los límites que te limitaban hasta ahora. Entonces, eso significa que te estás acostumbrando y por lo tanto te estás desmotivando, quizás sin querer, cada día y día más. Y cuando no hay motivación, entramos en el proceso de no shantem, el proceso de envejecer, no sé cómo se dice, que es en el sentido espiritual o emocional de la palabra, que te quita energía y por lo tanto terminas haciendo las cosas peor. Entonces no se puede mantener el mismo nivel. Hay que siempre avanzar y siempre descubrir, siempre conquistar, siempre romper límites, tratar de descubrir cosas nuevas de nosotros mismos, de nuestras midot, de lo que podemos hacer para aportar en nuestro entorno, a la sociedad, de crecimiento y de gesed y todas las cosas que podamos hacer. Cada vez que descubrimos cosas nuevas, hacemos más de lo que hacíamos hasta ahora, eso nos permite crecer. Pero si ya dijimos, una persona que está absolutamente libre y conforme de lo que es y de lo que tiene, no va a tener alegría, se va a deprimir, no va a tener motivación, no va a tener renovación y por lo tanto va a ir cada día perdiendo fuerza, perdiendo energía, entra en un estado de vejez que le impide desarrollarse y le impide crecer. Tenemos que tratar de buscar siempre conquistar áreas nuevas y descubrir cosas nuevas para poder mantenernos en un estado de crecimiento. La novedad es lo importante, el hidush. Cuando Am Israel estaba en la época de Purim, como ya dijimos, parecía ser que todo estaba muy mal, que ya no había esperanza, que ya no había solución, y de repente, como dijimos, todo cambió y cambió drásticamente, y ese cambio drástico, al igual que en los chistes, como dijimos al principio, es lo que causa la risa. Es un cambio de 180 grados, un cambio inesperado, que rompe la estructura, rompe el esquema, y eso es lo que nos hace reír. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con nosotros mismos. Cuando nosotros nos empezamos a conocer, empezamos a desarrollar un autoconocimiento, un nivel cada vez más alto, es cierto, implica una cierta frustración quizás en algún nivel, porque decir, tengo algo más que corregir, tengo una vida más que no está bien, o tengo algún tema en mi vida que podría actuar mejor. Sería mucho más cómodo quizás vivir conforme, pensar de que estamos bien, estar cómodos y disfrutando de lo que tenemos. Suena muy bonito, pero eso no es una vida alegre. Nosotros luchamos para trabajar nuestras midot, pero curiosamente lo que buscamos no es el tikkun absoluto. Lo que nosotros buscamos es el trabajo en sí. La mitzvah del trabajo de midot, del autoconocimiento, no es ya tener las midot buenas. El momento que tenemos las midot buenas, en el fondo ya no hay nada que hacer, ya no hay motivación. Entonces, a pesar de que sí apuntamos hacia esa meta, tampoco se trata de conseguirla, sino que se trata de luchar para conseguirla. Porque la vida es el proceso, no es la meta. Cuando llegamos a la meta ya se acabó. Eso no es la esencia de la vida. La esencia de la vida es el estar luchando en un proceso. Entonces, cuando nosotros descubrimos que algo está mal o que tenemos que corregir algo más, eso no nos debería frustrar. Al revés, eso nos debería ser una razón para darnos vitalidad. Deberíamos hacer un lejaim cada vez que descubrimos una midá o algún tema que tenemos que trabajar y mejorar. Porque es una razón más para vivir, una razón más para renovarse. Ahora ya tenemos otra cosa más que luchar, tenemos otra cosa más para conquistar. Es un desafío. Cuando hay desafío hay motivación. Pero si nosotros estamos siempre en lo mismo, ya estamos conformes de todo lo que hacemos, entonces no sería
no sería motivante, sería no shantem, sería estar en un estado de vejez que nos impide motivarnos. Entonces no tenemos que tener miedo de fracasar a veces. No tenemos que tener miedo a veces de caer, porque el caer significa que estamos luchando. Lo que ya conquistamos, las midot que ya corregimos, por decirlo así, ya no nos causa ningún problema. Mientras que las midot en las cuales estamos luchando, los temas que todavía necesitamos mejorar en nuestro entorno, en nuestra persona, en el mundo, esas son las cosas que nos permiten motivarnos y renovarnos. Entonces, no tener miedo a la lucha misma. La lucha es algo positivo. Lo aleja a melajal igmo, entonces, la idea no es simplemente terminar el trabajo, es asumir la responsabilidad del trabajo e ir avanzando. El concepto más elevado que se le llama a un yehudí, el término, el título, digamos, más elevado que se le puede decir a un yehudí es cuando se le dice que él es un ben aliyah. Es una persona que está creciendo. No decimos que está alto, que ya es alto, que ya mejoró, que ya ganó. No, no lo llamamos así. Lo decimos que es un ben aliyah, una persona que está en un proceso de crecimiento. No importa en qué nivel está, lo que importante es que está creciendo. De la misma manera que llamamos a un talmid jajam, no lo decimos jajam, sino decimos talmid jajam, es un estudioso, quiere decir que está todavía en un proceso de estudio. No es que ya es jajam, porque toda la gracia es estar avanzando. La motivación es estar avanzando. No conquistar las metas, sino apuntar a conquistarlas. Entonces puede ser que nosotros queremos hacer un proyecto de Gesed, puede ser que queremos ayudar a ciertas cosas del mundo. No sabemos cómo lo vamos a lograr. Y quizás ni siquiera está en nuestras manos llegar al tikkun absoluto. Pero no importa. El hecho que nosotros sintamos energía y cada día, sintamos que estamos un paso más adelante, o un medio paso más adelante. Eso es lo que nos hace sentir esa renovación. Porque cuando nosotros avanzamos, entonces sentimos esa energía, esa renovación que nos permite no envejecernos, no entrar en una rutina que nos desgasta y nos quita la fuerza. Eso es todo lo más importante. Entonces van a haber momentos en los cuales no sentimos que estamos avanzando en el ritmo que nos gustaría. A veces podemos tener errores, a veces podemos descubrir que seguimos cayendo en los mismos lugares que caíamos hasta ahora. Eso es normal, es parte del proceso. En eso consiste. En Adam Omed al Divrei Torah, una persona no puede tener un logro espiritual en la Torah a menos que se equivoque en el camino. De los errores también se aprende, de los errores también se crece. Entonces, no es que hay que hacerlo a propósito, pero es parte del proceso. Lo importante, entonces, nuestro parámetro no tiene que ser el éxito, sino tiene que ser el estar avanzando. Eso es todo lo que nos tiene que preocupar. Estar en un proceso es lo importante y lo necesario, también a nivel emocional. Pero lo más importante es que a medida que nosotros vayamos avanzando, nos vamos a descubrir que también todas las cosas en las cuales fallamos, también todas las cosas que nos costaban más, todo eso era parte del proceso de crecimiento. Al igual que en la historia de Purim. Todas las cosas que pasaron, también las cosas que parecían malas en un principio, al final se descubrió que eran todas para bien. Todo mejoró la situación. Que no solamente Am Israel se salvó, como dijimos, porque Am Israel se salvó de Egipto, está bien, se salvó, pero acá es mucho más que eso. No solamente nos salvamos de Amán, sino que al final se dio vuelta todo 180 grados. Naafohu, Asher ishletu a Yehudim besoneem. Al final terminamos mucho mejor de lo que estábamos antes. Y toda esa amenaza de Amán terminó siendo para bien. Entonces dio mucho susto, dio mucho miedo, pero al final se transformó en algo mucho mejor. De la misma manera, en nuestro propio crecimiento personal, también cuando caemos y también cuando hacemos errores, vamos a descubrir que de eso aprendimos, de eso crecimos. El mismo error nos permitió crecer. El fracaso es lo que nos da el éxito. Y ese proceso, el estar avanzando, el estar creciendo, es lo más importante, es lo más central. La motivación, el hidush, la energía, la vitalidad. Y eso se va a descubrir también al final de la historia. Cuando Hashem, Bezrat Hashem pronto, traiga el Mesías, entonces vamos a descubrir que todo lo que estaba pasando, también las cosas que no entendíamos, todo era para bien. Pero no va a ser simplemente que ahora se va a arreglar todo, sino que se va a quitar la máscara. Nos vamos a dar cuenta que todo estaba bien desde el principio. No solo estaba bien, sino que todas las cosas que pasaron, también las cosas no buenas o las que parecían no buenas, eran un paso más para avanzar hacia el destino final, al tikkun final, donde todo se arregla. Entonces, en ese momento,
cuando se quite esa máscara y se descubre que todo lo que parecía mal en nuestra vida personal, en el mundo, en la historia, todo era un paso, un avance para el crecimiento, para el llegar al tikkun. Entonces ahí dice el pasuk, Az yimale tzchok pinu. Ahí se va a llenar con risa nuestra boca. ¿Por qué risa? Porque nos vamos a descubrir que todo lo que parecía estar mal, al final estaba bien. Es como un chiste. No solamente se arreglaron los problemas, sino que al revés, es un cambio drástico y repentino, donde se descubre que todo estaba bien desde el principio. Ese gran descubrimiento es la risa. Az yimale tzchok pinu. Vamos a sentir al final de los días. Entonces hoy día, en Purim, todavía no sabemos todo lo que está pasando. Todavía no entendemos todo y todavía nos frustra un poco también nuestras propias fallas, nuestras propias dificultades. Lo que tratamos de hacer en Purim en el fondo es recordar. Recordar que también cuando las cosas no se entienden, y también cuando las cosas parecen estar mal, y también cuando veo debilidades en mí y no siempre veo cómo estoy avanzando, pero de todas maneras tenemos que saber que detrás de todo es para bien. Todas las cosas que nos pasan están dirigidas desde el cielo para nuestro propio crecimiento. No hay casualidades y no hay cosas que pasan stam. Todo lo que pasa y lo que nos pasa a nosotros es para nuestro propio crecimiento. Son solo estaciones que nos van guiando y nos van ayudando a llegar a nuestro destino personal y que el mundo entero llegue a su destino final. Entonces, no siempre lo entendemos hoy día, pero en Purim tenemos que tratar de conectarnos con esa idea. Tratar de despreocuparnos por lo menos un día al año. Todo el año estamos preocupados, también en temas espirituales, estamos tratando de medir si estamos creciendo o no, si estamos mejorando o no. A veces nos frustramos cuando no hacemos lo correcto o no cumplimos las expectativas que teníamos, o cuando nos frustramos por circunstancias externas que no entendemos. Un día al año la idea es despreocuparse y conectarse con esta idea de que también cuando no entendemos y también cuando no se ve lo que está pasando, es todo solamente una máscara. Detrás de todo está avanzando hacia su destino. Hashem está manejando todo para que también las cosas que parecen difíciles, al final son estaciones al destino final, al tikkun final. Entonces, tratemos de despreocuparnos en este día de Purim para conectarnos con la motivación interna un poco más inocente, más despreocupada, para seguir motivándonos. Esta fiesta, la fiesta de Purim, es la última fiesta del año. El ciclo anual de las fiestas empieza en el mes de Nisan, en Pesach. Entonces la última fiesta es Purim, Adab, porque con eso termina el año. Cuando una persona empieza un proceso, para poder empezar un nuevo proceso, un ciclo anual nuevo en Pesach, de otra vez crecer en un piso más alto, necesitamos sentir satisfacción de todo lo que hicimos este año, no estar midiendo tanto. Ahora no es el momento de medir, de calcular, de evaluar, ahora es el momento de festejar, el momento de conectarnos con nuestra motivación interna, de simplemente querer ser buenos, querer estar conectados con Hashem, sin estar tan preocupados de cómo están funcionando las cosas y sin estar midiendo los pasos que estamos dando, simplemente disfrutar de estar en el proceso, disfrutar de la alegría del cambio repentino que vamos a descubrir Bezat Hashem algún día. Todavía no lo podemos ver, pero sabemos que eso es lo que está pasando detrás de todo. Se va a abrir la cortina y vamos a ver que Bezat Hashem todo está en buen camino. También nosotros estábamos creciendo. Un día al año podemos permitirnos esa alegría despreocupada de realmente sentir que todo va bien, que vamos a crecer, que vamos a alcanzar nuestras metas y estamos en el camino correcto. Bezat Hashem, somos Bnei Aliyah. Gracias a todos y que tengamos Purim Sameach. אפשר לתקן.